Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video nos adentraremos en el centro de Colombia para conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá. A lo largo de su historia, la ciudad de Zipaquirá ha tenido la sal como eje fundamental de su economía. Desde la época prehispánica, los indígenas extraían la sal del agua. Luego los españoles hicieron minas a cielo abierto, raspando la sal de la roca. Empezamos esta historia en el año 1816, cuando se inicia la explotación por galerías. Conforme avanzaba el tiempo, se abrían nuevos socavones, con el sistema de cámaras y pilares. Tenemos entonces el primer nivel, llamado Guasá, y un segundo nivel, llamado Potosí. Como esta era una labor tan peligrosa, los mineros se encomendaban a Dios y a la Virgen antes de iniciar sus actividades. Además, llevaron imágenes religiosas al interior de la mina, adecuando pequeños nichos a lo largo de todo el recorrido. En 1932, esta devoción impresionó a Luis Ángel Arango, un directivo del Banco de la República, y se empezó a gestar la idea de un espacio de oración más digno. Esta tarea se le encomendó al arquitecto José María González, y por ser algo tan complejo, varios años tuvieron que pasar para escoger el sitio, pero el proyecto había evolucionado. Ya no se quería un altar o una pequeña capilla, ahora la idea sería una catedral completa. En 1950 iniciaron los trabajos de construcción de la catedral, un espacio de unos 22 metros de altura y 120 metros de largo, todo soportado por 6 enormes columnas. En la nave de la derecha se pusieron las estaciones del Vía Crucis, con números romanos dorados. Y al fondo de esta nave se hizo una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Dejamos este lado y nos dirigimos hacia la nave izquierda. Esta es la nave del nacimiento. Aquí hay una gruta con la representación del nacimiento del niño Jesús. En este espacio también se encontraba el bautisterio. Ahora seguimos con la nave central. Aquí está el presbiterio. Este fue bordeado por un barandal tallado en piedra, llamado comulgatorio. Vemos también el altar mayor y la sede. Con este nombre se conoce la silla que utiliza el sacerdote. Además de esto, a un costado de la nave central aparece la figura de un ángel sosteniendo una trompeta. Por último, en medio de todo se puso una cruz. Y para regular el acceso a este recinto sagrado se instaló una reja. En 1954 fue inaugurada la catedral, con unos 5.500 metros cuadrados, más grande que cualquier templo que se haya construido en Colombia. De este lugar hay muy pocos registros gráficos fáciles de conseguir, aunque sí textos que describen la catedral con lujo de detalles, por lo que este modelo naturalmente se queda corto al mostrar la belleza de la obra. La Catedral de Sal de Zipaquirá se volvió tan icónica que apareció en el billete de 500 pesos que circuló en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. En 1978 se dio inicio a un nuevo nivel por debajo de Potosí. Este es el nivel Fábrica Alta, utilizando un sistema conocido como cámaras largas, constando de grandes socavones de hasta 200 metros de largo. La Catedral de Sal en el nivel Guasá venía presentando fallas, por lo que en 1991 inicia la construcción de una nueva catedral. Se hizo un concurso y el diseño ganador fue el arquitecto Roswell Garavito, que aprovechó los elementos existentes en el nivel Fábrica Alta para esta nueva obra. En 1992 la antigua catedral es clausurada, mientras la nueva avanzaba. A la nueva catedral se accede desde la Plaza del Minero, a través de un túnel con una inclinación casi imperceptible. Este camino lleva hasta las estaciones del Vía Crucis. Estas representaciones son bastante abstractas y el visitante debe pasar por cada una de ellas antes de llegar a la catedral. Las estaciones se alternaron a ambos lados del camino. Unas se encuentran en una especie de balcón delante de un socavón, que funciona como telón de fondo, y las otras se encuentran en nichos del otro lado del camino. Las cruces que se ven en todo el recorrido fueron talladas directamente en la roca. Otro elemento importante son los números del Vía Crucis, que fueron traídos desde la antigua catedral. Aprovecharé para mostrarles una de las estaciones y ven en detalle las texturas de la piedra. Esto, por ejemplo, es un reclinatorio. Seguimos avanzando, viendo una a una las diferentes estaciones del Vía Crucis. Las últimas 4 no están alternadas, sino que todas están delante de un socavón. Además, algunas están conectadas visualmente entre sí, a través de una serie de aberturas. Una vez finalizado el Vía Crucis, nos encontramos con un elemento arquitectónico, que hace parte del imaginario que se tiene de las catedrales y las basílicas.
Este es la cúpula, que al igual que todo lo demás, está tallada directamente sobre la roca. En este punto el camino se divide en dos. El primero es la ruta del minero, donde los visitantes pueden vivir la experiencia de ser mineros y llevarse lo recolectado. Y del otro lado tenemos la catedral, conformada por 3 naves, utilizando 3 cámaras alargadas contiguas, que las veremos más adelante. Un primer espacio que encontramos es el coro, un balcón circular con una gradería para la ubicación de los cantantes. Aquí se puede apreciar un tallado circular en la parte superior, enmarcando el coro. Además, a un lado del barandal se puso una escultura de un ángel, traída desde la antigua catedral. Como es de suponerse, no estamos al nivel del piso de la catedral. Si revisamos los templos convencionales, los coros suelen estar en un nivel superior, así que es momento de seguir bajando. Por este lado tenemos el espacio que nos permitirá bajar al nivel de la catedral. Este es el nártex. En una iglesia convencional, el nártex es una especie de vestíbulo que sirve como espacio de transición, pero en la catedral de Sal se planteó como un laberinto de escaleras que fomente la reflexión. Coronando este espacio hay otra escultura de un ángel, también traído desde la antigua catedral. Saliendo del nártex nos encontramos con este camino. Al final hay una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Guasá. La imagen de la Virgen que está en el altar es la que estaba en la antigua catedral. Esta capilla además tiene unas pequeñas salientes a los lados, habilitando espacio para más personas. La capilla y el pasillo ante ella están iluminados con varios candelabros. En este espacio de aquí se encuentran diversas advocaciones marianas de todo el continente americano. Viendo este video es fácil olvidarse que estamos dentro de una mina de sal, y el modelo 3D no le hace justicia a las texturas. Los tonos grises de la roca hacen contraste con los blancos y relucientes cristales de sal, que aparecen por todos lados en el recorrido. A la derecha tenemos la nave de la muerte y la resurrección. A un costado de esta nave tenemos una reinterpretación de la escultura de la Piedad, traída desde la antigua catedral. Y al fondo de este espacio, el Santísimo Sacramento. Nos dirigimos ahora hasta la nave de la izquierda. Esta es la nave del nacimiento. A la izquierda de esta encontramos una gruta, con una representación del nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Y al fondo, el bautisterio. Aquí hay algo particular. Cuando las paredes entran en contacto con el agua, se genera un proceso, donde la sal brota y se cristaliza en la superficie. Justamente eso se hizo, para generar una cascada de cristales de sal, que representan el río Jordán, donde fue bautizado Jesucristo. En medio de este espacio está la pila bautismal, tallada en piedra. Para los bautizos se utiliza agua salada, extraída de un pozo justo debajo de aquí. De utilizarse agua dulce, la pila se cristalizaría y podría romperse, o peor, deshacerse. Nos vamos ahora hacia la nave central. Aquí nos encontramos justo debajo del coro. Esta es la nave de la vida. Y en medio de esta tenemos la reinterpretación de otra obra famosa. En este caso es la creación de Adán, de la Capilla Sixtina. Aquí se ha triplicado el tamaño de la figura de Dios, de forma que en la escena solo se le ve la mano. En el altar mayor encontramos elementos traídos de la antigua catedral, como la sede, el altar o el comulgatorio. A la derecha hay un pasaje que comunica con la nave de la muerte y la resurrección. Y a la izquierda un camino que conduce a una especie de sacristía, que está cubierta con una muy elaborada cúpula. Regresamos al altar mayor. El centro de atención en el altar es una enorme cruz tallada en bajo relieve en la roca, la cual resalta mucho más al ser iluminada. Un último detalle: las naves de una catedral suelen estar comunicadas entre sí. Para ello se hicieron 4 aberturas en la nave central, comunicándola con las laterales. Además se tallaron 4 enormes cilindros a manera de columnas, representando a los 4 evangelistas. En 1995 es terminada la nueva catedral de Sal de Zipaquirá, a 180 metros por debajo de la superficie. Pero la catedral es solo uno de los lugares para visitar en la mina. Junto a esta se encuentra una sala de cine, donde se muestra un documental sobre la historia del lugar. También hay una zona comercial,
y un sitio conocido como el Espejo de Agua. Este es un lugar que contiene agua salada, pero al no recibir perturbación del entorno lo refleja todo casi como un espejo. Así como estos, hay otros tantos lugares interesantes, pero no solo dentro de la mina, sino también fuera de ella, en los alrededores. En 2007, luego de una votación nacional, este lugar fue nombrado como una de las 7 maravillas de Colombia, y por haber obtenido la mayor votación, a la Catedral de Sal de Zipaquirá se le conoce como la primera maravilla de Colombia. Algo muy importante en este lugar es su iluminación, transformando este lugar, que por sí solo ya era impresionante, en algo fuera de este mundo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de dar like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.